promueve Bio Bio Televisión con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas y DBA Capital. El futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Posiblemente estemos viviendo un momento de excepción, porque normalmente las cancillerías, y principalmente la chilena, no genera tantas noticias. ¿Habrá alguna discusión sobre un concepto de política exterior o cuál es el sentido de la política exterior, pero no por polémicas? Eso es lo que ha ocurrido en el último tiempo. Vamos a hablar de política exterior chilena, de lo que nos está ocurriendo, de qué es lo que nos pasa, cuál debiera ser el sentido de nuestras relaciones internacionales con Jorge Guzmán. Fue diplomático con destinaciones en la Unión Soviética, en la Unión Europea, en Argentina, en Noruega, doctor en estudios polares en Cambridge, profesor e investigador de la Universidad Autónoma. Tiene mucha experiencia. Vamos a conversar con él de todos estos temas y desde ya le agradecemos estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Tomás, por saludarlo y gracias por invitarme. A ver, una de las mayores críticas que se ha hecho el gobierno se refiere a la política exterior. Esto es raro porque normalmente la Cancillería no está en la polémica del día a día. Estamos enfrentando una crisis. ¿Es la diplomacia chilena en general la que está en crisis o algo puntual? La canciller Antonio Rejola se dice que es la peor evaluada según las encuestas. Esto es raro porque normalmente los cancilleres están entre los mejores evaluados, pero aquí se ha producido un descrédito generalizado de la opinión pública y además se estima que si es que hay un cambio gubernamental en cuanto al gabinete, podría salir ella de este gabinete. ¿Qué nos está pasando? Claro, yo creo que lo que estamos viviendo y observando es algo distinto, por decirlo de una manera casi eufemística, porque nuestra Cancillería tiene una tradición de trabajo reservado, ¿verdad? Con mucha, no secretismo, pero sí con mucha confidencialidad. Y también con un estilo con un lenguaje, con un fraseo que le ha sido característico durante más de un siglo. Y también con esta particularidad que usted mencionaba, que por el prestigio que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía respecto del resto de la sociedad, casi por inercia los ministros de Relaciones Exteriores y los cancilleres eran o estaban casi siempre entre los políticos mejor evaluados del país. Y esto no es así en este gobierno, y creo que en la última parte del gobierno anterior también.
Y creo que aquí hay una especie, una suerte de tendencia que muestra cierto desgaste de la manera en que la Cancillería desde adentro hacia afuera ha sido gestionada por un tiempo largo. Yo creo que esta crisis quizás eclosiona ahora en esta parte del gobierno de Gabriel Boric, y la principal perjudicada es la señora Urrejola. Pero yo creo que no me gustaría personalizar en ella la crítica. Yo creo que aquí hay un desgaste tanto de la manera en que la política entiende la Cancillería, como la Cancillería entiende su rol respecto del conjunto del país. Y allí es donde yo he sido crítico fundamentalmente del servicio exterior, y habiendo sido funcionario diplomático de carrera por mucho tiempo, por 20 años, es una crítica que en realidad es una autocrítica, porque los que nos graduamos de la Academia Diplomática juramos servir a Chile. Y lo que yo observo es que muchos funcionarios están más bien para servirse a sí mismos que servirle al país. Y eso es grave, porque uno puede decir que esto es parte de esta especie de nueva idiosincrasia del chileno, que es muy aspiracional, que es muy carrerista en el sentido que quiere hacer carrera rápido porque tiene que demostrar que es exitoso. Y en esa carrera al éxito, bueno, todo vale. Y si esto ocurre dentro del servicio diplomático, lo que resulta es lo que hemos visto en este audio, en donde uno, claro, se sorprende por el lenguaje, por la forma, pero a mí lo que más me preocupa es lo que revela esta conversación en términos de la calidad del análisis. Y uno ve que no hay perspectiva, que no hay prospectiva, que todo es coyuntura, que todo tiene que ver con el incendio del segundo. Y a mí se me ocurre que la Cancillería está pasando por una suerte de minuto negro, la verdad. Y quiero pensar bien, yo creo que el presidente Boric tiene la oportunidad de intervenir en esto y recuperar el sentido de política de Estado que debería tener la política internacional. Y para eso es necesario, por supuesto, cambios profundos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y no solo eso, Tomás, yo creo que es muy importante que los ministros diplomáticos ya se pongan al servicio del país. Y con la mano del corazón, bueno, mejoremos esto, porque el país necesita tener una buena Cancillería, necesita tener una buena política exterior, una política de Estado, porque el escenario internacional es cada vez más complejo, cada vez más peligroso, y el país no puede darse el lujo de dedicarse a comentar escándalos criollos y no ocuparse de los temas de fondo, que son los temas, ¿verdad?, del entorno en el cual la diplomacia tiene que ser la verdadera línea. A ver, pero ¿No le parece? sí, naturalmente que el fondo es muy importante, yo estoy de acuerdo, pero la forma también, y en diplomacia con mayor razón aún. Las formas a veces son los lubricantes Sí, claro. sociales, ¿no? Entonces, yo me hago una pregunta, ese lenguaje soez que se usa en una reunión formal, este es el audio que se filtró, esto no es Chile, no es verdad que las reuniones formales en otras organizaciones, incluso muy pequeñas, sea así, eso no es cierto. Todos los que participamos en reuniones no utilizamos ese lenguaje. Esas personas que están ahí, ¿no debieran haber renunciado o habérseles pedido la renuncia? Dos cosas, Tomás. Yo le puedo garantizar a usted y a la gente que nos ve y nos escucha que así no se habla en la Cancillería, al menos en la época en que yo fui funcionario, con los ministros y subsecretarios, los embajadores que yo trabajé, con los colegas con los que tuve la oportunidad de trabajar. No, ese no es el lenguaje que yo al menos conocí. No sé si en los últimos 10, 15 años cambió tanto, pero en mi época eso no era así. E incluso en la época nos decían los empolvados, porque teníamos un lenguaje y una manera de expresar las cosas que era dentro del mito urbano de la Cancillería de Santiago, era el estilo de Andrés Bello. Era un poco esa. Ahora, en relación con lo que uno escucha en este claro, es sorprendente. Yo creo que los funcionarios del servicio que participan en esa conversación, a algunos yo no los conozco, a otros sí. Bueno, creo que tienen que reflexionar y
y darse cuenta del error que cometieron. Y uno les pediría que tuvieran la grandeza de dar dar un paso al costado, porque la verdad es que le hace mal a la Cancillería, le hace mucho mal al servicio diplomático, le hace mucho mal a la diplomacia chilena. La diplomacia siga siendo identificada con esto. Se cometió un error, ¿verdad? Y yo estoy claro en que aquí hay un error importante que le ha dado a mucha gente el derecho a sentirse muy ofendido también. Pero nada de esto ocurre, y no ocurre porque uno tiene la impresión de que hoy día uno puede cometer cualquier error y no pasa nada. Yo creo, y esto no es privativo de la Cancillería. Uno observa que en muchas instituciones las equivocaciones también son reiteradas. No estoy tratando de socializar el error de la Cancillería, pero es una observación que uno hace a nivel del país, en donde los errores se cometen, se insisten en los errores, se persisten en los errores y no pasa nada. Por eso que yo le decía a Tomás hace un minuto que si la política exterior es una política de Estado, entonces el jefe de Estado tiene una oportunidad, yo quisiera plantearlo así, no con la obligación, sino la oportunidad de hacer algo bien. Y para hacer algo bien, yo creo que los que tienen el corazón bien chileno tienen que darse cuenta de que cometieron un error y dar un paso al costado, ¿verdad? A lo mejor buscar una oportunidad en algo diferente. Pero creo que la cúpula de la Cancillería sí necesita renovación. Creo que el gobierno se equivoca si no lo hace. Creo que pierde una oportunidad en tratar de hacer las cosas de una manera mejor. Porque yo le comentaba también a un amigo, ex funcionario jubilado hace mucho tiempo, que a mí me había sorprendido mucho que la ministra Urrejola no se haya interesado en recibir al canciller Olaf Scholz, el canciller de Alemania, uno de los principales líderes del mundo, que seguramente le podría haber contado muchas cosas interesantes de lo que está ocurriendo no solamente en Rusia, sino en todo este reordenamiento que ha provocado la guerra, la invasión de Ucrania. Pero la ministra se va de vacaciones y entonces uno dice, bueno, no tiene la curiosidad intelectual de haber hablado con Scholz y haber tenido oportunidad de hablar en el almuerzo, a ver qué le contaba algo interesante que pudiera mejorar la apreciación que el gobierno de Boris tiene de lo que está ocurriendo. Bueno, prefiere quedarse de vacaciones. Y si esa es la actitud de la ministra, entonces la actitud de los que están más abajo, bueno, no les podemos pedir más. Yo creo que eso ilustra un poco el momento en que vivimos, no solamente en la Cancillería, sino en todo el país, en todas las instituciones, en donde hay una especie de agotamiento. Uno tiene la impresión de que de pronto Chile llegó al final de su cuerda y lo que sigue es un profundo misterio. A ver, los diplomáticos son formados en la Academia Diplomática que hoy dirige María del Carmen Domínguez. ¿No habrá un problema de formación? A ver, yo creo que los diplomáticos son como el vino, Tomás. Hay años buenos y años malos. En alguna época, cuando yo era estudiante en la academia, el año 86, 87, uno de nuestros profesores era don Enrique Benstedt, o Kiko Benstedt, que líder del equipo chileno durante la mediación papal, un viejo diplomático, y él sostenía que los diplomáticos eran de dos tipos, de carrera y de paseo. Pero en realidad los de carrera hoy día tampoco dan garantías de que las cosas van a resultar bien, y en los últimos 20 años o 25 años hemos visto que algunos políticos que se hicieron embajadores lo hicieron bien. Y bueno, lo hicieron bien porque les tocó la suerte de trabajar con funcionarios que tenían una buena preparación académica e intelectual y tenían también un compromiso para hacerlo bien. Y de un tiempo a esta parte eso es cada vez más raro. Y creo que hay un problema de formación en la academia. A mí me llama la atención, por ejemplo, que una persona como Mari Carmen Domínguez, que ha sido muy cercana a la presidenta Bachelet y que tiene una emocionalidad muy comprometida con esa manera de entender el país, puede hacer garantía de ecuanimidad en la selección de los funcionarios que ingresan por el grado de tercer secretario de segunda clase, o sea, los alumnos de la Academia Diplomática. Si uno tiene un concepto tan ideológico de las cosas,
es difícil ser objetivo. Y yo creo que eso ha ocurrido con varios directores de la academia antes. Esa es la impresión, la percepción que me queda a mí. Y que allí hay una de las razones, porque creo que el mundo político, y aquí creo que ninguno de los partidos tradicionales se salva, han abusado de la academia diplomática. Perdón, es muy grave lo que está diciendo. Usted dice que para ingresar a la academia diplomática hay que pasar por un tamiz, por un sesgo, por un sedazo político, dependiendo de quién la dirige, y en este caso sería de izquierda. Bueno, y en otros casos habrá sido de derecha, ¿eso es? Bueno, es un poco lo que ha resultado. Yo no puedo decir que el 100% de los casos haya sido así, pero es evidente que dependiendo del signo político del gobierno de turno, se privilegió a una tendencia y se no postergó, pero se favoreció en menor medida a otra. Y eso es algo... Funcionarios diplomáticos están al servicio de Chile, no están al servicio de un pensamiento político o de una ideología, no están al servicio de cierta sensibilidad, están al servicio del país. Y yo creo que eso es lo que se ha ido afectando. En la medida que se favorece a algunos y se perjudica a otros, y cambia el signo del gobierno y entonces vuelve a lo mismo. Y ahí eso es lo que tiene que ver con lo que yo dije también en un diario, la cuestión de las trenzas de amigos dentro de la nación, ¿verdad? En que hay grupos de amigos que se cooperan, ¿verdad? Que se agrupan y dependiendo de quién está en el gobierno ocupan los cargos administrativos, se promueven entre ellos, no perjudican a los que están identificados en la trenza contraria, ¿verdad? Y cuando se produce el cambio, bueno, tampoco cambia demasiado a la ecuación. Y entonces lo que ha ido ocurriendo, Tomás, esta es mi percepción personal, es que el mérito profesional ha sido el perjudicado. Y al final lo que ocurre, lo que la gente percibe que es la diplomacia hoy día, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Y por eso que también temas trascendentes para el interés de Chile, como el problema de la plataforma continental extendida, o la cuestión del campo hielo sur, la situación de las relaciones con Bolivia, la cuestión de los recursos hídricos compartidos, el problema de la frontera con Perú, el juicio con el Perú, que era evidente que iba a ocurrir durante 20 años, fue evidente, y al final hubo que improvisar una defensa, no se hizo completamente mal, pero tampoco nos fue bien. Y en todo eso, yo lo que eché de menos, Tomás, fue la presencia de mis colegas diplomáticos de carrera, porque la mayor parte de estos temas fueron manejados por asesores externos. Y entonces uno ve, bueno, y los diplomáticos de carrera, que no son profesionales graduados en la universidad, no hicieron además 2 años de carrera diplomática, ¿verdad? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se fija? Entonces yo creo que aquí, otra vez, el presidente tiene la oportunidad de mejorar esto, de darle una señal al país de que la política exterior es efectivamente política de Estado. No quiero ser ingenuo, pero tampoco creo que la crítica tiene que ir apuntada a que ojalá que le vaya mal al gobierno, porque si le va mal al gobierno en política exterior, le va mal al país. ¿Se fija? Tenemos que tener cierto nivel de grandeza también para decir ojalá que al gobierno de Boric le vaya bien en política internacional, porque si le va bien a Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer algo que es difícil en materia internacional. Hacer preguntas, a ver si podemos hacerlo. Preguntas y respuestas rápidas a la vuelta. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio.
Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con el ex diplomático Jorge Guzmán y vamos a tratar de hacer un ejercicio, a ver si podemos, porque no nos queda tanto tiempo, de algunas preguntas y respuestas rápidas, a ver si se puede. En diplomacia es difícil. En el caso de la fragata inglesa, la HMS Ford, que en este audio se filtró que no la dejaron tocar puertos chilenos, ¿se violó el derecho del mar en este acuerdo con Argentina? Hay un acuerdo y las fragatas a veces van hasta el Callao, en Perú, pero no pueden tocar puertos chilenos. ¿Hay una violación a los principios establecidos en el derecho del mar o no? Entiendo que la situación fue diferente. Fue un patrullero de alta mar, también de la Royal Navy, que quería venir a los astilleros de mar en Punta Arenas y no se le permitió. Se le negaron los servicios portuarios en Punta Arenas, es decir, en el estrecho de Magallanes. Entonces, lo que se violó no es el derecho del mar y la Convención del Mar. Lo que se violó es algo mucho más grave. Se violentó el Tratado de 1881 que neutralizó el estrecho. Es decir, el estrecho no puede ser utilizado para beneficiar a una parte y perjudicar a otra parte en una disputa. En este caso, Argentina respecto del Reino Unido. Eso está prohibido por el Tratado de 1881 y yo creo que es más grave que una violación al derecho internacional. Si usted le prohíbe el ingreso a una fragata a Valparaíso, está bien, está dentro de las facultades que tiene el Estado costero, pero usted no puede prohibir, y esto es lo grave, Tomás, del audio, es que la razón para prohibirle a este buque británico ingresar a Mar Magallanes es porque eso es para ayudar a Argentina, es decir, para beneficiar a una parte y perjudicar a otro país amigo. Ha llegado el momento de dar a conocer, ahora se usa una palabra que a mí no me gusta, sincerar, pero dar a conocer, yo diría ser transparentes en lo que ocurre con Campos de Hielo Sur, porque la verdad es que todo el mundo lo comenta en privado y todos lo niegan en público. De todos los sectores políticos, todos los cancilleres, me he acabado de hablar con varios y no quieren hablar del tema públicamente. Incluso uno me dijo, ojalá que de esto se hable cuando todos estemos muertos. ¿Ha llegado el momento de contar la verdad o no? A mí me parece que sí. Yo creo que el acuerdo de 1998 es un error garrafal, que era completamente innecesario, que Chile debió haberse apegado a lo que nosotros ahora llamamos, recordando lo que Diego Barros Arana utiliza, la expresión de Diego Barros, la correcta doctrina de límites con Argentina. Eso es lo que se olvidó y se firmó este acuerdo que invitó a las dos partes a resolver algo que no era necesario resolver, porque nosotros hemos escrito con dos colegas, con Juan Ignacio Ipinza y el profesor Marangurich de la Universidad de Chile, un glaciólogo con más de 60 años de conocimiento del campo de hielo, que lo que había que hacer no era delimitar, sino que simplemente trazar la línea. Y aquí es lo que Argentina logró que Chile aceptara, un poco volver a fojas ceros. Y allí es donde Chile tiene muy pocas posibilidades de mantener la posición o la situación favorable que tenía antes de que se firmara este acuerdo, que hay que recordarlo, se presentó como uno de los grandes logros de la política exterior. En realidad es un boomerang. Si a mí me preguntaran qué hay que hacer con este acuerdo, yo lo denunciaría. Así como Argentina ha denunciado unilateralmente algunos acuerdos con Chile, este acuerdo es contrario al interés de Chile y hay que decirlo de alguna vez por todas. Hay que denunciar el acuerdo de 1998. ¿Por qué?
porque es contrario al interés del país. Dicen que Argentina, en ese espacio entre el Monte Fitzroy y el Cerro Dodé, llegaría casi a tocar el Océano Pacífico, cortando en dos a Chile. 8 kilómetros. Eso es. Para que se sepa. Lo otro, con Perú. Perú no ha dado total cumplimiento al fallo de La Haya, que resolvió el diferendo marítimo. Está el problema del triángulo terrestre. ¿Por qué Chile no tiene la fuerza para decirle cumpla el fallo? Otra vez porque falta voluntad política para apegarse a la correcta doctrina de límites. Aquí yo voy a usar una expresión que usan algunos amigos españoles. Aquí no es necesario inventar el agua caliente está inventada. Haga lo que dice el manual de instrucciones. Y eso es lo que necesita hacer nuestra diplomacia, dedicarse a estos temas. Olvidarse de este altruismo interesado, universalista, ambientalista, que no está en las prioridades de la gente común, de a pie. Los temas que le preocupan a las personas y en los cuales la diplomacia profesional tiene directa participación son los temas de los límites, de las fronteras, de la defensa del territorio, de la defensa de los recursos naturales, del cumplimiento de las obligaciones pactadas con los vecinos. Y en el caso del Perú ocurre lo mismo que ocurre con Argentina acá en la Patagonia y en la Tierra del Fuego, ¿verdad? Que Argentina asume obligaciones con Chile y no las cumple. Y entonces dice, bueno, y la diplomacia chilena, ¿por qué no exige que Argentina cumpla con sus obligaciones? Por las mismas razones que no exige que Perú cumpla con las de Perú. Y entonces la verdad es que, otra vez, la conclusión es que necesitamos hacer algo con la Cancillería, necesitamos mejorarla, necesitamos que se ocupe de estos temas, porque son los temas, en definitiva, que tienen que ver con el interés permanente del país. La derrota aplastante de Nicolás Izaguirre para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue una derrota aplastante porque si uno cuenta los votos no sacó prácticamente votos, entonces fue una candidatura realmente fracasada. Pero también el desinterés chileno por postular a Claudio Grossman como miembro juez de la Corte Interamericana de Justicia en reemplazo del juez brasileño que falleció, demuestran todas estas debilidades. Se apuesta por alguien que es derrotado ampliamente, no se apuesta por otro que tiene un prestigio internacional grande. ¿Qué nos pasa? ¿Es lo mismo? Sorprendente. Sobre todo el caso de Claudio Grossman. La verdad es que no creo que haya explicación, salvo que no es simpático para el gobierno, porque no se entiende de otra manera, y la alternativa es el candidato argentino o el candidato brasilero. Y el candidato argentino, ojo, el posible futuro juez de la Corte Internacional, es un experto en plataforma continental. Ojo con eso. Y la verdad es que todos estos detalles de fondo pasan bajo el radar del análisis diplomático, porque la verdad es que son muy poco sexy estos temas. Estos son temas muy áridos, hay que estudiarlos, hay que mirar el mapa, hay que ir a las regiones, y eso es menos sexy que otras cosas. Entonces, la verdad que a mí particularmente me sorprendió el caso de Claudio Grossman, porque creo que es una tremenda oportunidad perdida para que la diplomacia chilena y el gobierno del presidente Boric hubieran demostrado apego, amor por la política internacional en tanto política de Estado. Y no, se privilegió la cosa coyuntural, la simpatía, la antipatía, y la verdad es que cuando esto ocurre, perdemos todos. Jorge, gracias por este contacto. Deberíamos seguir conversando, se nos acaba el tiempo, pero son temas no áridos, son temas apasionantes, porque Chile está metido en estos bretes, en estas coyunturas, en estos problemas, y claro, tenemos una Cancillería que en el último tiempo ha dado demasiado que hablar. Gracias por esta entrevista y este contacto. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas. Y DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati.